verles a esta hora ya oscurito, pero yo sé que ustedes todos tienen ganas de escuchar la palabra del Señor. Y vamos a seguir con esta serie nueva que tenemos los jueves, con otro viaje, ¿no? El del domingo es un viaje al corazón del Señor y ahorita es un viaje de principio a fin en el proyecto de Dios, el que echó a andar desde hace ya algunos cuantos miles de años, que también podemos llamar el reino de Dios, ¿sí? En el que vamos a encontrar el rol y la esencia de lo que hoy conocemos la iglesia, porque la iglesia es parte fundamental de ese reino de Dios. Y hasta este momento no hemos mencionado ni hemos indagado en la raíz etimológica de la palabra iglesia, pero vamos a ir paso a paso conociendo lo que la Biblia, lo que las escrituras de Dios nos dan para descubrir cronológicamente desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si nosotros podemos ver la iglesia, la podemos ver desde el Génesis. Y bueno, hemos usado algunas analogías actuales, ¿no? La semana pasada, acuérdense que vimos la cuestión del prototipo. ¿Se acuerdan de eso del prototipo? Miren, ahorita les voy a enseñar algo. Este es un micrófono prototipo, a diferencia de todos los que tenemos. Este tiene una línea azul y Shure, que es la marca, lo está manejando esta línea azul, que es como un prototipo, es una versión beta de este micrófono, ¿sí? Es decir, Shure, que es la compañía de estos micrófonos, lanza una nueva idea de micrófono con un nuevo sonido, etcétera, etcétera, pero antes de que esté el producto ya totalmente finalizado, lanzó al mercado que es versión beta, ¿sí? Beta 58A, así se llama la versión de ¿no? Lo sacan al mercado, ¿para qué? Para que los que cantan y eso vean cómo está el sonido, para que los ingenieros de audio puedan decir: a esto, le falta aquello, etcétera, etcétera, y para que los desarrolladores sigan mejorando este micrófono. Seguramente, bueno, este micrófono yo creo que tenemos como unos, ¿qué serán? Unos 8 años, ya más o menos. Seguramente ya hay una versión definitiva de esto, ¿verdad? Así como nosotros vemos en la Biblia, la iglesia no fue llamada iglesia desde el principio, pero se lanza un prototipo en Adán, en Eva, en las condiciones en las que el Señor puso desde el principio cómo es que ellos se iban a acercar a Dios, ¿verdad? Y a partir de ese prototipo el Señor va a ir desarrollando la iglesia en el tiempo para conformar la iglesia, que ella es la iglesia definitiva que empieza cuando el Señor Jesucristo vino, ¿sí? Pero vamos conociendo, ¿por qué el Señor lanzaría entonces un prototipo? ¿Para qué se lanza un prototipo? Para que los cantantes se acomoden, se familiaricen con el micrófono. Aunque el micrófono no es el definitivo, la gente se tiene que ir familiarizando y viendo cómo es que funciona, ¿verdad? Entonces la Biblia nos menciona una iglesia beta en el principio que va a ir desarrollándose hasta lo que conocemos hoy como iglesia. Y vamos a seguir utilizando este tipo de analogías porque es importante que lo alcancemos a ver desde otras perspectivas. Pero por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar acerca del ADN. ¿Sí saben lo que es ustedes el ADN? Bueno, cada ser vivo, hermano, es una maravilla desde el punto biológico, químico, especialmente el ser humano y la máquina perfecta que hace posible su subsistencia, que es el cuerpo, ¿verdad? De hecho, algunos han dicho que el cuerpo es la máquina perfecta, ¿verdad? Según la ciencia, hermano, una persona que pesa 70 kilos y tiene una medida de unos 70 más o menos de altura, está formado por 30 billones de células. 30
billones, o sea, es como 30 millones de células. O sea que es una cantidad, o sea, lo que tú puedes palpar y lo que tú puedes ver aquí es un acumulado de 30 millones de células. Y casi el 90% de las células que nosotros tenemos están en la sangre. Como los glóbulos rojos y las plaquetas, que son la mayoría de las células. El del peso de la persona, de esos 70 kilogramos que pesa la persona, 46 kilos son de masa celular. Lo demás son componentes químicos, agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo más sorprendente, hermano, es que cada célula de esos 30 billones contiene una información única de cada especie. ¿Sí? El animal tiene una información biológica distinta a la de un árbol, a la de una persona, ¿verdad? Y esa información específica es la que hace a cada ser humano también distinto de otro. Se encuentra en los genes, hermano. Y las instrucciones de cada ser vivo para mantenerse y para reproducirse de igual manera. Por eso, no sé si ustedes han oído hablar de la clonación, que dice que hasta de un cabello pueden sacar otra persona como tú, ¿no? Y bueno, la cuestión de la genética se descubre por ahí de 1953 por la composición y estructura que se llama obviamente ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Eso te lo enseñaron en la secundaria, ¿no? O en la preparatoria, en la que está empaquetado en los cromosomas de cada célula y que contiene bla, bla, bla. No vamos a decir todo lo que es del ADN, ¿no? Pero bueno, el contenido de esta información, hermano, de este ADN, de esta cadena de información, entre un ser humano y otro, es el 99.9% exactamente la misma. Es decir, tu ADN es 99.9% igual a la del hermano que está a tu lado. Es exactamente lo mismo. Y el 0.1% que resta es el que te hace diferente de la otra persona, ¿verdad? O sea, ese 1% es el que te hace a ti distinto de la otra persona, pues en tus facciones, ¿no? No somos exactamente idénticos. Pero bueno, el ADN, en palabras más sencillas, es como un almacén que contiene todo el material necesario para construir y sostener un organismo, en este caso, pues nuestro cuerpo. Y este material de ADN se va transmitiendo de generación en generación, es decir, se replica, ¿verdad? Miren, yo sé que esto es a lo mejor un poco complicado, pero bueno, las dos funciones fundamentales del ADN, o sea, lo esencial es que se reproduce y se expresa. Obviamente cuando hablamos de expresar no estamos hablando de las emociones ni que dice alguna cosa o no. Es reproducirse y expresarse. Es decir, cada ADN, bueno, cada célula tiene funciones distintas. Haz de cuenta que en una maquinaria vamos a ponerle como un LED, unos LEDs de luces que pueden cambiar de un color a otro, ¿no? Entonces, cada célula se apaga o se prende, ¿verdad? Como que hay alguien ahí que está apagando y prendiendo las luces, ¿no? Entonces hay un componente de un montón de células y el ADN se encarga de apagar y prender esas lucecitas para que en una parte o en un miembro apague ciertas luces para que replique un brazo o una mano, o un pie, o una cara, o una nariz, ¿verdad? Y hay otros que apagan células que no están bien, que están dañadas, pues, ¿no? Y esas sirven para que
estas células que están dañadas no se repliquen, y eso significa cáncer. Una célula dañada que se replica sale en un tumor, en algo que no es normal. Pero, o sea, una mano es normal, un pie es normal, y esas células están apagando y prendiendo lucecitas como en el LED. No sé si ustedes han dado cuenta que para hacer un tipo de luz se apagan ciertos puntitos para que se haga azul, o para que se haga rojo, o para que se haga amarillo. Si tú quieres amarillo, el LED se encarga de apagar ciertas lucecitas que combinadas, o prenden amarillas y azules para que se vea como verde, ¿no? Bueno, más o menos así es el ADN, ¿no? Pero bueno, eso es para la expresión. Un LED no se puede reproducir, pero el ADN sí se puede reproducir. Ahora, vamos a hablar del ADN como si Dios estuviera replicando ese ADN en la iglesia o en nosotros. ¿Cuál sería lo fundamental? Dios hizo todas las cosas. La creación toda expresa el ADN de Dios. Y nosotros somos esa expresión del ADN de Dios, pero la creación solamente puede expresarse, y el humano puede expresar, pero puede replicar también. Miren, ¿los árboles se parecen a Dios? ¿Los animales se parecen a Dios? No, ¿por qué? Porque no se les permitió expresarse como Dios. Ahora, ¿los seres humanos somos a imagen de Dios? Sí. Bueno, el Señor permitió que nosotros fuéramos los que nos replicáramos, ¿sí? ¿Y cómo nos replicamos? En otras personas, biológicamente hijos, pero espiritualmente como hijos de Dios. ¿Cuál es el ADN cuál es la parte del ADN que se replica en los demás? Eso es lo que quiero que sepamos. ¿Qué es lo que Dios replica en nosotros como iglesia para la multiplicación de otros que sean exactamente iguales que nosotros? El ADN espiritual de Dios. ¿Cuál es el ADN de la iglesia? ¿Cuál es la información única y específica que se debe transmitir de generación en generación? No hablando biológicamente, sino espiritualmente. ¿De qué manera se expresa en el exterior esa información que hace posible la vida espiritual, el desarrollo de lo que hoy nosotros estamos llamando iglesia, hermano, ¿verdad? Y bueno, tenemos un prototipo que es la iglesia. La versión beta en el principio, en el Génesis. Y fue diseñado con una esencia, fue construido en el huerto del Edén. Desde allí viene el ADN, ¿sí? Aunque no se termina en su forma completa, ya está el ADN allí. El Señor hizo y el ser humano reflejó ese ADN de Dios. Y se inauguró con gran esplendor, con perfección. Dios como creador coloca a Adán en el centro de ese proyecto, que es encargado de expresar y reproducir la bendición de Dios. La bendición de Dios. Dios transmite a todos los de su familia espiritual ese ADN, como acabamos de mencionar. Las dos fundamentales del ADN, que es reproducirse y expresarse, ¿verdad? En este sentido, hermano, toda la creación, repito, expresa la grandeza del Creador. Las estrellas, la vegetación, los seres humanos, los animales, pero solamente los hombres somos llamados a replicarla o a reproducirla, esa imagen de Dios. Ahora, las características principales del proyecto, hermano, de esta iglesia, de este prototipo, es que Dios creó todo en bueno en gran manera, decía en el Génesis, ¿verdad? En el principio, dentro de toda su creación, número 2, la creación
solo en la humanidad insertó su imagen y su semejanza, no en otra cosa. 3, la humanidad fue a la que Él delegó el cuidado y el gobierno de todas las cosas que fueron recién creadas. 4, en este proyecto importa el amor y la genuinidad de la relación entre Dios y los hombres. Y ahorita voy a ir explicando una por una, ¿sí? Número 5. Por eso, porque Dios quería que importara el amor y la genuinidad de la relación, Dios puso un árbol que probara la confianza de los humanos y el amor sincero, mutuo, y no un amor programado o automático, ¿verdad? Con la posibilidad de independencia, es decir, de que el hombre pudiera tomar la decisión. Implicado en eso, de que estaba como incluida la existencia del pecado. Por eso es que Dios pide que no coman del árbol. ¿Por qué Dios les pide a los hombres que no coman del árbol? Porque de esa manera la confianza que tenían en Dios se vería vista en su genuinidad, en si era perfecta o no era perfecta. Si realmente ellos podían tener una relación con Dios como tal, creer en Dios como tal, para que el Señor los bendijera. Ustedes recuerdan que el principio es: Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que obedecer. Y cuando tú obedeces, Dios te bendice y tú bendices a las naciones. Ese es el principio de la iglesia, es el prototipo de la iglesia. Y bueno, la obediencia, hermano, no tiene ningún sentido si no hay una instrucción. ¿Cómo podría expresarse el amor del ser humano hacia Dios si no hay algo que pruebe ese amor? ¿Sí me doy a entender? O sea, si el Señor nos hubiera puesto en el huerto del Edén y simplemente nos dice, ámame, o el Señor solamente hubiera puesto algo en el corazón automático como un robot, ¿no? Como, hazme un licuado, ¿no? Hazme un licuado, le aprieto y hace el licuado, pero yo tengo que mover el botón para que la licuadora bata o licue, ¿no? Sin embargo, Dios le dijo al hombre, tú puedes licuar o no licuar, ¿verdad? Entonces, si Dios le dice a la licuadora, licua, y tiene la capacidad de licuar, ella puede hacerlo o no hacerlo. Entonces allí se muestra la genuinidad de la función de que verdaderamente la licuadora quiere agradar a su amo, ¿verdad? Entonces el amor es amor y no es una cosa automática. Entonces Dios puso el árbol, implicando que el hombre puede decidir obedecer o no obedecer, y obedeciendo mostrar la fe, el amor o el rechazo hacia su Dios. Entonces, por eso, hermano, la obediencia no tiene ningún sentido si no hay una instrucción o una misión. El amor solo es genuino cuando se puede recibir o rechazar. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros entendamos que los seres humanos tenemos libre albedrío, ¿verdad? De eso se trata la iglesia, hermano, de creer, de ser bendecidos y de bendecir a todas las naciones del mundo. Entonces, podemos en resumen decir que Dios es amor, que Él desea expresarse y reproducirse como ese ADN, y esto se traduce o resulta en bendición, y lo hace a través de su creación. Ahora, repito, toda la creación expresa su grandeza, pero solo la humanidad puede y debe reproducir, replicar la bendición de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la fe, que se expresa mediante la obediencia. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo viene a ser la fe?
si no hay una orden? ¿Cómo viene a ser la obediencia si no hay una orden? Repito. ¿Y cómo es que el hombre puede ver qué es bueno y qué es malo si no es que existe la oscuridad? Por eso viene el pecado como parte fundamental del plan de Dios. Ahora, ¿cómo es que se ve una luz si no hay oscuridad? Por ejemplo, nosotros vemos aquí la luz. ¿Y afuera cómo está? Voltea por allá, hermano. ¿Ven? Está oscuro. Entonces quiere decir que aquí hay luz. Vemos que es la luz. Entonces, el pecado, hermano, vino a estropear el proyecto, pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, o sea, realmente para Dios no se estropeó nada, sino que el pecado ayudó a que la luz se viera más prominente, ¿verdad? Para que la belleza de Dios se vea en todo su esplendor. Cuando hay un contraste entre la naturaleza hermosa de Dios y la pobreza, el dolor y el sufrimiento de la oscuridad, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, ¿qué dice? ¿Abundó qué? La gracia del Señor. Entonces, hermano, no fue tan fácil ese camino sinuoso, o no será fácil ese camino sinuoso sin Dios. El camino sin Dios nos lleva a un precipicio sin salida, es decir, si nos mantenemos en la oscuridad y el Señor no manda a su Hijo, entonces estamos totalmente perdidos, ¿verdad? Pero el plan del Señor no era dejarnos en la oscuridad. El plan de Dios no era salvar a unos y echar al infierno a otros. No, el plan de Dios incluye a todo lo que Él creó y lo que Él había decidido desde el principio replicar su imagen, hermano. Lo que Dios deseaba de Adán y de Eva era de que ellos mostraran fe delante de Él, pero no se les salió nada de las manos cuando ellos pecaron. El pecado no lo hizo renunciar a Dios, no lo hizo replanificar y decir, bueno, no, esto me salió mal, vamos a hacer algo nuevo y algo mejor. No, todo estaba dentro del plan de Dios. El pecado, hermanos, fue permitido dentro de ese proyecto con la finalidad de que la gracia de Dios fuera más evidente, que la hermosura de su perdón, de su misericordia y de su amor fuera la expresión de sus bendiciones, más allá de lo que Dios pudo haber bendecido a Adán en el principio. Entonces, cuando el hombre parecía estar hundido, hermanos, en el pecado, en el fracaso sin salida, en el dolor, en el sufrimiento, en el fondo de la maldad, y todo parecía opaco y neblinoso, hermano, entonces la luz se encendió en medio de la oscuridad. Y esta situación de oscuridad y luz también es el prototipo y el ADN de lo que vendría a ser la iglesia en el futuro, una luz en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, es decir, la luz de Dios que se replica como el ADN en sus hijos y que bendice al mundo que está en la oscuridad. Ese es el proyecto del reino de Dios, hermano, en el que Él busca expresar su bendición y reproducirla a lo largo de la creación a través de ella. Y esto, hermano, es posible solamente mediante vasos que no son perfectos, pero sí son limpios. La fe, hermano, la obediencia es el ADN de este prototipo de la iglesia esencial. El ADN de la iglesia es la fe y la obediencia. La fe y la obediencia es lo que se tiene que replicar en nosotros, y lo cual nosotros tenemos que replicarlo en el mundo para que el mundo tenga fe. ¿Sí? Hebreos 11 dice, 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, es otra versión, la certeza de lo que no se ve.
gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Es decir, su amor, la genuinidad del aprecio por Dios fue probado. ¿Y cómo fueron aprobados? Por medio de la fe, hermano. Por la fe, dice, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Luego en el versículo 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, y que recompensa a quienes lo buscan. Y ahí tenemos hombres, hermanos, del cual se replicó la fe desde Adán. ¿Sí recuerdan la semana pasada que veíamos una genealogía allí desde Adán hasta Noé, y de Noé hasta Abraham, ¿no? De los hijos de Set, que dijeron que ellos invocaron a Dios, y estos hombres que invocaron a Dios fueron precisamente los que depositaron la fe en Dios, y que hubo una línea que no salió por allí nada más de la nada, hermano. Hubo una replicación, por decirlo así, una reproducción de la generación hacia abajo. No fue casualidad, hermano, que Dios haya continuado su plan a través de la descendencia de Dan, Set, Enoc, Noé, Abraham, familias que invocaron el nombre de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podría Dios continuar ese proyecto en esta fase? Porque aparentemente la versión beta falló, ¿verdad? En el Génesis. Pero no, realmente no falló. Debería ser así, o debía ser así, para que el hombre vuelva a Dios todo el tiempo, para siempre. Porque si el hombre pecaba y comía del árbol de la vida, el cual el Señor luego les limitó a ellos, el hombre hubiera quedado en separación de Dios por toda la eternidad. Entonces el hombre tenía que seguir decidiendo, tenía que seguir manifestando, tenía que haber sido siempre probada la fe o el amor o el aprecio por el Señor. Y Dios no se iba a quedar con brazos cruzados en esta fase del proyecto, sino que tenía una misión, hermano. ¿Cuál era la misión de Dios? Que su bendición sea esparcida y reproducida por toda la creación a través del hombre, para todas las familias de la tierra. Y debe comenzar con un hombre, ¿sí? Para que el ADN siga corriendo. Si su plan, hermano, era que todas las familias de la tierra vuelvan a experimentar lo que la primera familia experimentó, Adán y Eva, debe comenzar con una familia que exprese y reproduzca esa bendición. Es decir, un hombre que tenga fe, un hombre que obedece, por la cual la bendición fluye a través de él para bendición de todas las naciones. Entonces, si las naciones deben recibir esa bendición, también una nación debería comenzar a lanzar esa bendición. En este caso, Israel tenía que hacer eso. Pero bueno, no sé si ustedes han visto esas películas apocalípticas en donde todo el mundo se va a morir, y luego dicen, pero hay una solución para el género humano, y dicen, pero no hay lugar sino para dos, un hombre y una mujer, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características de ese hombre y de esa mujer para que sean como los futuros generadores de la raza humana después del apocalipsis, ¿no? Que salgan de ese búnker en el cual los van a guardar, en el que solamente caben dos personas? ¿Cuáles serían esas características de ese hombre y de esa mujer? ¿Ustedes saben cuáles eran? ¿Cuáles serán? Que sean fértiles, ¿sí? ¿Qué más? Sí, totalmente. Imagínate, si no son fértiles, pues, ¿no? Pues ahí se acabó la raza humana, ¿no? ¿Qué más? Que estén sanos, sí. ¿Qué más? ¿Qué más escogería el mundo?
que tengan amor. Bueno, quién sabe, eso sí no importa para el mundo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué? Que crean en el proyecto, sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Pues, ahí eso sí que sería como que no podrían saberlo, porque pues hasta cuándo van a salir del búnker o qué onda, ¿no? O sea, la cosa es prueba, a ver si el mundo luego se hace bien y luego ya salen y ya tienen hijos, ¿no? Y empiezan a sembrar nuevamente el mundo nuevo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más buscaría el mundo de dos personas que nos van a representar en el futuro mundo? Bueno, a lo mejor buscarían cualidades genéticas, ¿no? De salud, de que los dos sean como bien sanos y que realmente los genes de ellos puedan pasar y sean una mejor raza, ¿no? No sé, a lo mejor que fueran con ojos azules, no sé, que estén guapos. Pero adivinen a quién escogió Dios. A un hombre de 70 años y a una mujer estéril. O sea, Dios no quería que fuera fácil. Póngamela difícil. Y agarró a Abraham y a Sara, ¿no? Y estaban viviendo precisamente todos los efectos del pecado, ¿no? Como ya estaba muy viejo. O sea, la condición del pecado es que un día vamos a morir. Y la enfermedad de Sara, que era la esterilidad. O sea, ¿cómo es que Dios agarra a dos hombres en esas condiciones para replicarse? Es increíble, ¿no? Eso quiere decir que tú y yo podemos estar dentro de ese plan, ¿o no? Pues sí. Si las condiciones de ellos eran casi imposibles, las de nosotros serán imposibles. No, hermano. Entonces, en esa debilidad, Dios comienza su primera fase mediante quien podemos llamar el padre de la fe. Ahí se le llama el padre del ADN, ¿no? Bueno, a partir de allí, hermano, ese ADN ha sido transmitido de generación en generación de manera más particular, ¿sí? Por eso quien dice que es hijo de Abraham, son hijos de la ¿qué? De la fe, hijos de la promesa, ¿sí? Somos hijos de Abraham si nosotros tenemos que fe. Entonces la fe, hermano, es el ADN de Abraham, el ADN de Dios replicado en Abraham hasta nosotros, ¿sí? Entonces, hermano, Abraham fue ese primer hombre con el que Dios comienza a echar a andar el proyecto. O sea, ya había un prototipo, sí, por supuesto, en el Génesis, pero ahí comienza la misión. El ADN sale de los descendientes de Abraham, invocan el nombre de Dios como todos sus antecesores. La fe y la obediencia, repito, es característica de esto. Pero en Abraham, hermanos, se encuentran todos los elementos que Dios espera de su iglesia. Y adelantándonos un poco a toda esta historia, el apóstol Pablo denomina lo que hemos visto de la promesa de Abraham como parte del ADN del Evangelio de Cristo. Miren, Gálatas 3:6 dice: fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. O sea, los que prueban que son hijos de Abraham tienen el ADN, que es la fe. Luego dice el versículo 8: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Ves? ¿Cómo va desde ahí el proyecto del Evangelio? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Está hablando de la iglesia? Está hablando de la iglesia, hermano. De los redimidos.
Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe, ¿verdad? En estos 4 versículos Pablo cita 4 diferentes pasajes de Génesis. Y enseguida vienen otros pasajes que insisten en la parte más importante de la promesa. Y ahí mismo en Gálatas, si los quieres apuntar porque son distintos, es capítulo 12, versículo 3, capítulo 18, versículo 18, capítulo 22, versículo 18, capítulo 26, versículo 4 y 5, capítulo 28, versículo 14. Miren, yo se los voy a leer. 12:3 dice: por medio de ti, no dijo por medio de un árbol, ¿verdad? O por medio de un caballo, no. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. 18:18 dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Capítulo 28, versículo 18: puesto que me has obedecido, ¿verdad? Fe y obediencia, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Capítulo 26, versículo 4 y 5 dice: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Hermano, entonces, ¿cómo es que la iglesia es bendecida? Cuando cree y obedece. Y cuando la iglesia, o porque la iglesia cree y obedece, todas las naciones del mundo son bendecidas en nosotros. No místicamente, hermano, ¿verdad? No, somos bendecidos y si se pasa para allá la vibra para afuera. No. O sea, si la palabra de Dios dice que obedezcamos y tengamos fe, esto incluye, hermano, el replicarnos o el replicar la fe en los demás. ¿Cómo se replica la fe? Evangelizando. Luego dice el capítulo 28, 14: tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y podemos añadir Hebreos 11, versículo 8, 9, dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 11 de Hebreos 11: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel. Cuando tú consideras fiel a Dios, es tener fe en Él, al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Versículo 17: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac. Ahí está la esencia, hermano. Nuestra fe va a ser, ¿qué? Probada. Y cuando aprobemos, ¿qué dice la palabra? Dios
nos bendice, y cuando Dios nos bendice, nosotros bendecimos al mundo. Fue puesto a prueba y ofreció a Isaac. ¿Qué fue lo que fue puesto a prueba? Su amor por Dios, la genuinidad de su amor. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Y mira, hermano, la fe. Podemos hablar acerca de Abraham y cómo éste creyó y cómo éste obedeció a Dios cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, dámelo. ¿Qué es lo que Dios está probando en tu vida para que muestres la genuinidad de tu amor para con Él? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? ¿En qué cosas te ha puesto a prueba? La cuestión es, ¿estás obedeciendo? ¿Estás teniendo fe? ¿Estás creyendo? Y si no es así, te estás perdiendo de todo tipo de bendiciones y estás obstaculizando la bendición de todas las naciones. Y muchos se preguntarán en algunas ocasiones, ¿y por qué la iglesia no crece? ¿O por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias nada más pasan los hermanos de aquí para allá y de acá para acá y así? Y como dando un picnic o un tour de iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos aprobando o no estamos siendo aprobados en nuestra fe. Porque no tenemos fe. Porque también Dios probó la genuinidad del amor de un joven que tenía muchas posesiones, el cual le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para entrar precisamente en esto, en el reino de Dios? ¿Cuántos estamos en el reino de Dios? Amén. ¿Qué puedo hacer para entrar en el reino de Dios? Y el Señor le dice, ¿amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu corazón? Sí. ¿Haces esto? ¿Haces aquello? Sí, maestro, yo desde la juventud he hecho todas estas cosas que tú estás diciendo. Bueno, nada más te falta una cosa. A ver si me amas. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y qué fue lo que el joven rico dijo? ¿Y luego con qué me voy a quedar? Ya tenía mi fondo de emergencia. Ya más que eso, casi para mi jubilación, las inversiones que he hecho, ya nada más para vivir de mis rentas, ¿no? Tenía muchas posesiones, ¿y qué hizo? Se fue. ¿Amaba a Dios? No lo amaba. Ahora, ¿por qué las cuestiones del dinero son tan intocables para las personas, ¿no? ¿Por qué los cristianos no pueden ser generosos, hermanos? Si el cristiano no es generoso, ¿cómo va a bendecir al mundo? ¿Cómo va a dar testimonio de su generosidad con los hermanos de la iglesia? Si un hermano está en necesidad y Dios te prueba a ti y te dice, comparte con tus hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creemos, miren, nada más para que quede como establecido. Dios le pide a Abraham, su hijo único, en el cual Dios le había prometido que lo iba a bendecir por medio de él.
Pero ¿qué fue lo que creyó Abraham? Dice en Hebreos 11 que Abraham lo ofreció creyendo que Dios es fiel. Bueno, si Dios me dijo que él iba a ser quien iba a tener mis descendientes, pues lo voy a ofrecer. ¿Qué va a hacer el Señor con él? Mira, yo lo voy a sacrificar, pero yo creo que el Señor lo va a resucitar. Si no, ¿por medio de quién? Es lo que dice Hebreos 11. Él creyó que él lo iba a resucitar. Tuvo fe, hermano, y la genuinidad de su amor y de confianza en Dios fue probada. Y Abraham fue aprobado por su fe. Hermano, hay muchos que dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero no creen en nada de lo que Él les pide. Entonces, el Señor Jesucristo tenía derecho de pedirle al joven rico que vendiera todas las cosas y repartiera entre los pobres. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de Dios es todo el oro y de toda la plata. Básicamente lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo es: joven, bueno, reparte mi dinero que te di a que administraras a todos los demás. Ahora, ¿el Señor lo hubiera dejado en la calle al joven rico? ¿Qué hubiera pasado, hermano? Lo hubiera, ¿qué? Bendecido. Esa es la regla, hermano. Cree, obedece, serás bendecido y serás bendición para las naciones. Y en estos tiempos también, hermano, cuando la palabra del Señor nos dice sobre los dones, ¿creemos en los dones de sanidad? ¿Sí? ¿Quién levanta su mano? Yo creo en los dones de sanidad, porque allí están en la Biblia, aunque algunos digan por una cosa tan mal interpretada en Corintios, que no solamente en los apóstoles. Y eso es el único argumento, cuando en todo el Nuevo Testamento y en toda la historia, por al menos casi 500, 600 años antes de la corrupción de la iglesia cristiana, hubo milagros, hubo profetas, apóstoles, apóstolas, pastores, de todo. ¿Por qué? Ahora, creemos en ¿quién cree en los milagros o que alguien puede tener don de milagros? ¿No? ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? A ver, pero ahora, ¿quién de ustedes tiene el don de sanidad? Bueno, la hermana. Nada más. ¿Y los demás? ¿Quién tiene don de hacer milagros? ¿Por qué si creemos en los milagros o no? Sí, pero estamos esperando a ver quién sale con don de milagros. A ver. Y nunca crees que eres tú o que puedes ser tú. ¿Y cómo vas a saber si eres tú si nunca oras por la gente y no impones manos para que los hombres sanen? ¿Cuántos creen en el don de lenguas? La Biblia dice, ¿no creen, hermanos, o sí? Sí, bueno, entonces díganlo porque si no me espantan. ¿Quién tiene don de lenguas? 2, 3, bueno, un poquito más. 3. ¿Y qué si obedecieras al Señor y le creyeras? ¿Tú crees que el mundo no necesita ser sanada? ¿O que vean que la iglesia o que Dios está con su iglesia y pueda manifestarse en beneficio del mundo con milagros, con generosidad, atendiendo a los pobres, hermano? Pero por una o por otra cosa, por incredulidad o por tacañería, no lo hacemos. Porque creemos que nos vamos a quedar con 0 pesos, hermano.
Porque no creemos que si nosotros damos, el Señor no nos puede dar. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice, busca primero qué? ¿Qué significa eso? Los intereses del reino de los cielos. El avance del evangelio, hermanos. El que la luz que se supone que tenemos que ser alumbre a la humanidad. ¿Por qué? Porque no creemos, o porque dice la Biblia y decimos que sí creemos, pero no obedecemos. ¿Cómo el ADN de la iglesia va a salir allá si no hay ADN de fe? La naturaleza de Dios, hermano, es bendecir, es amar, es dar vida en abundancia. Así que la bendición a las naciones es el propósito definitivo del plan de Dios, desde el inicio en el Génesis hasta el fin en Apocalipsis. Pero, hermano, repito, la bendición solo puede reproducirse mediante esa relación de amor y de confianza en Dios, en fe. Y se propaga por medio de la obediencia, hermano. El mundo tiene que ver que nosotros creemos de puro principio, hermano. Ahí es en donde la puerca tuerce el rabo. Y yo no lo iba a decir, pues ya lo completaron, ¿verdad? Porque no es fácil ser obediente. No es fácil tener constancia. No es fácil ser perseverantes en eso. Ahí es en donde nosotros obstaculizamos el avance del reino de los cielos. La mies es mucha y los obreros son pocos, y los pocos, dice la versión mexicana, flojos. No, como diría la nueva versión mexicana, yo planté, Apolo regó y ustedes la regaron. Esta es la gran comisión de lo que posteriormente sería llamada la iglesia: bendecir a los demás, ir a todas las naciones y llevarles las buenas noticias. Y en la Biblia, hermano, Dios está explicándose porque su proyecto tiene este sentido. Aunque Dios no está obligado a bendecir, lo hace. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios puede hacer ante la rebelión o la obstinación de un pueblo que no cree? El pecado, hermano. La incredulidad es el peor de todos los pecados existentes. La incredulidad, hermano, fue el pecado por la cual Adán y Eva cayeron. Ese es el problema de raíz. Eso es lo que obstaculiza la bendición del Señor. Necesitamos dejar todo aquello que obstaculiza. Por eso el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12: deja tu tierra y tu parentela, a la tierra que te mostraré. Entonces, hermano, no es que la iglesia tenga la comisión nada más como si fuera una cosa aparte de predicar el evangelio. No, la misión, la comisión es esa esencia de la iglesia. Y si la iglesia no evangeliza, entonces ¿por qué la llamamos iglesia? Si de principio la fe es la misma esencia
de su propósito. Dios crea, el hombre cae, pero el plan de Dios es restaurar y llevar a la humanidad a su propósito inicial. Si sales de tu tierra, yo haré de ti una nación grande y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Comenta Christopher Wright: solo la partida de Abraham libera la bendición para las naciones. A pesar de todo lo que hemos visto en cuanto a un mundo caído en la historia primitiva, todavía puede haber bendición para ese mundo, pero no surgirá desde dentro de ese mismo mundo. Abraham tiene que desprenderse de todo aquello que lo ata a la tierra de Babilonia antes de que pueda ser vehículo de bendición para toda la tierra. Babel, el pináculo del problema que aparece en Génesis 11, no puede ser la fuente de la solución. La misión de Dios es de bendecir a las naciones. Es un nuevo y radical comienzo, requiere un quiebre, una desvinculación absoluta con el relato. El propósito redentor definitivo de Dios se encontraba en otra parte, incorporado en el débil vaso humano del anciano esposo de una mujer estéril. ¿Dios puede hacer algo por medio de nosotros? Sí, hermano. Génesis 17:1: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Y será, hermano, en cuanto Abraham viva su vida con abierta transparencia delante del Señor, que se caracterizará por su fe, por su comportamiento intachable y su integridad. Entonces, hermano, amamos a nuestro Señor. Creamos en Él, entonces. Mostremos nuestro amor delante de Dios, teniendo confianza en Él, creyendo en Él, obedeciéndole. La obediencia solamente tiene sentido si es motivada por una misión común. Y aquí es en donde se encuentra cimentado el ADN de la iglesia. La iglesia que es imprescindible, hermano. De otra manera, ¿para qué existe? La iglesia es esencial e imprescindible porque Dios así lo quiso. No que la iglesia o las iglesias tengan las fuerzas y las capacidades para crear bendición, porque no es así, sino que a través de la fe y de la obediencia nosotros participamos en ese proyecto grandioso de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia no se puede transmitir la bendición, hermanos. ¿Cuántos quieren bendecir a las naciones de la tierra? Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Y qué les parece si ponemos en práctica nuestra fe de una vez? Ora por tu hermano que está a tu lado, hermano. Pon tu mano sobre su hombro o sobre su cabeza. Hermano, Santiago mismo dijo eso. Pongan las manos unos sobre otros para que sanen. Y no tengas miedo de hablar en voz alta, porque hablas oras por el hermano y
que el hermano escuche lo que tú deseas para él. Señor, aquí están tus hijos obedeciéndote, Padre, en fe, porque son tus hijos que te aman, Señor, porque tú nos amaste. Primero enviando a tu Hijo, Señor, tu Hijo que obedeció hasta el fin, Señor, hasta la muerte, Padre, demostrando su amor por nosotros, en obediencia a ti, Señor, viendo hacia adelante, Señor, el fruto de su aflicción, Señor. Aquí están, Padre, tus hijos. Equipa, Señor, a tus hijos con la fe necesaria para ser bendición, Señor. Levanta, Señor, el corazón, aviva, Padre, enciende el corazón, Señor, de tus hijos. Y manifiesta, Señor, tu poder a través de sus manos, Señor, imperfectas, Padre, de sus cuerpos, Señor, que a lo mejor están en enfermedad, en esterilidad, Señor. A lo mejor tenemos mentes estériles, Señor. Falta de fe, Padre, pero yo te pido, Señor, así como tus discípulos pidieron una vez, Señor, aumentanos la fe. Manifiesta, Señor, tu gloria entre nosotros, en lo que te obedecemos, Señor, para bendecir también, Señor, a los de afuera, y para que cuando estemos delante de una situación, Señor, con alguien que aún no se ha acercado a ti, nosotros podamos orar por él y poner manos, Señor, y que ellos vean, Padre, que tú existes y que tú estás y habitas y te mueves, Señor, entre nosotros, Padre, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Haz que nuestra iglesia sea una iglesia deseable, Señor, indispensable e imprescindible. Que podamos justificar nuestra esencialidad, Señor. Te lo pedimos, Padre. Que podamos replicar la fe. Esa fe de Abraham, Señor, nuestro Padre. Gracias, Padre, por tus hijos obedientes, Señor. Bendícelos.